No terminó la guerra en 24 horas, pero en su tercera semana como presidente, Donald Trump ya habló con Vladimir Putin y anunció que comenzarán inmediatamente a negociar el fin del conflicto en Ucrania. Así lo anunció Trump el miércoles, como es habitual en su red social. Ucrania, bien, muchas gracias. El presidente ucraniano fue informado, pero en una conversación posterior con el mandatario estadounidense. Las reacciones, claro, fueron más positivas en Moscú y en China que en Kiev y en Europa, que no quiere quedarse al margen de las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz. España, Alemania y Francia afirmaron que ninguna decisión sobre Ucrania podrá tomarse sin Kiev y sin la participación de los europeos. Bienvenidos. Saludamos a Carolina Chimoy, nuestra enviada especial en Kiev, y a Jesús Núñez Villaverde, especialista en seguridad, profesor de Relaciones Internacionales, economista, exmilitar y además de todo eso, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria que está en Madrid. Les agradecemos, como siempre, a ambos por estar. La primera pregunta en Kiev, Carolina, ¿cómo reaccionó a todo esto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? Se conocen pocos detalles, Andrés, sobre esa llamada entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y el presidente Zelensky. Sabemos que duró aproximadamente una hora, que Zelensky, después de esta llamada, dijo que estaba muy agradecido de que el presidente de Estados Unidos esté mostrando un gran interés en terminar con esta guerra, que le está costando muchas vidas a Ucrania. También dijo que hablaron sobre aspectos militares, diplomáticos y también económicos, y remarcó una vez más que la presión de Estados Unidos es en este momento muy importante para quizás así ejercer aún más presión sobre Putin, sobre Rusia, y que en algún momento realmente se pueda ver un camino hacia la paz. Pero más allá de ello, no conocemos detalles sobre el contenido de esta llamada que Trump, por su lado, justificó como una llamada en la que le estaba informando a Zelensky sobre lo que había hablado con Putin. Agradecimiento de Zelensky por la presión, pero parece que la presión no será tanto sobre Rusia como sobre Ucrania. Eso lo veremos. Trump considera que es quien manda y quiere dejar clara esa imagen. Da la sensación de que tal vez Ucrania recibirá solamente una lapicera para firmar y muy poco más. ¿Es así, Jesús, desde Madrid? ¿Cómo imagina un eventual acuerdo? Queda por ver si estas palabras se traducen luego en hechos, pero desde luego la sensación inicial es la de que, por un lado, Trump acepta los términos que ya había planteado Putin. Putin dijo claramente que no tenía nada que negociar con Bruselas, refiriéndose a la Unión Europea, y que no tenía nada que negociar tampoco con Kiev, en la medida en la que no considera a Zelensky un gobernante legítimo. Y a partir de ahí estamos viendo también que es cierto, Rusia no está en condiciones de ganar la guerra en términos militares, pensando como veíamos cuando el lanzamiento de la llamada Operación Especial Militar, que en apenas unos días iba a conseguir derribar a Zelensky y colocar a una marioneta en su lugar, al gusto de Moscú. Por lo tanto, ahora mismo entramos en una nueva etapa en la que se hace cada vez más visible que el tiempo corre a favor de Rusia, mientras que a Zelensky se le han planteado una serie de condiciones que básicamente se resumen en perder su integridad territorial cediendo el territorio a Rusia y, por otro lado, en renunciar a la entrada en la OTAN. A Putin no se le marca ninguna línea roja, no se le exige que renuncie absolutamente a nada. Por lo tanto, cabe imaginar que si finalmente hay un acuerdo, sea mucho más favorable a los intereses de Moscú que a los de Kiev. Y en ese caso, si es que, como nos explica Jesús, Ucrania o Rusia más bien no debe ceder el territorio ya conquistado y no debe aceptar a la OTAN en Ucrania, en ese escenario, ¿qué le parece que tiene más probabilidad si efectivamente se llega a un acuerdo muy desfavorable para Kiev? ¿Una paz que, aunque impuesta por Estados Unidos, será estable?
o al contrario, un escenario de inestabilidad y tal vez resquebrajamiento regional o europeo? Yo entiendo que quien desea la paz es básicamente Ucrania. El presidente Zelensky ha tenido que cambiar su discurso. Hasta hace poco hablaba de victoria en el sentido de expulsar a todas las tropas rusas del territorio ucraniano y ahora ya está hablando solamente de garantías de seguridad si se llega a celebrar ese acuerdo. Pero más allá de lo que desee Ucrania, lo que vemos es que Estados Unidos, lo que está haciendo Donald Trump, no es una apuesta por la paz, sino más bien una apuesta por liberar capacidades estadounidenses para poder concentrarse mucho más en su principal desafío, en su prioridad máxima, que es hacer frente a la emergencia de China, y por otro lado intentar sacar algo del apoyo que hasta ahora se ha estado prestando a Ucrania. Básicamente en tener facilidades para empresas estadounidenses en la reconstrucción de Ucrania, si se llega finalmente a firmar el acuerdo, y por otro lado en conseguir el control de los importantes recursos minerales que tiene Ucrania, fundamentalmente las tierras raras. Por último, a Putin tampoco parece que le interese mucho la paz, sino más bien ahora mismo, debilitado por las sanciones internacionales y sabiendo que militarmente, como digo, la victoria no está a su alcance en esta etapa, lo que buscará en todo caso es hibernar el conflicto, pero teniendo las manos libres para poder reiniciar la violencia cuando lo considere oportuno, sea contra Ucrania, a la que le va a quitar ya al 20% al menos de su territorio, o sea contra otros países como pueden ser los bálticos en primer lugar. Vamos a hablar más adelante de esas posibles cuestiones en las que Estados Unidos puede presionar a Putin. Quería ir nuevamente a Kiev con Carolina. Nos hablaste de las reacciones del presidente Volodymyr Zelensky. ¿Qué otras reacciones tuvimos hoy? Ya ha pasado un poco menos que un día desde la política o desde las Fuerzas Armadas. ¿Qué pudiste escuchar ahí? Bueno, Ucrania también está viendo con preocupación algo de lo que viene hablando ya hace meses y desde el principio. Incluso la previa administración de Estados Unidos, la administración de Biden, también apoyaba a Zelensky en su lema de nada sobre Ucrania sin Ucrania. Y ahora es precisamente lo que está sucediendo. Como bien mencionaba Jesús, el presidente Trump hace la primera llamada a Putin y ante los ojos de Bruselas, ante los ojos de Berlín, esto parece como si entre ellos estuviesen llegando a un acuerdo o estuviesen hablando sobre puntos sin haberlo consultado previamente con Ucrania. El presidente Zelensky esta semana mencionó por primera vez que estarían dispuestos a ceder territorio. Estamos hablando de territorio ruso que fue ocupado por el ejército ucraniano, Kursk, parte de Kursk. Si es que Rusia también cedería el territorio que está ocupando ahora mismo originalmente ucraniano. Estamos hablando de la parte del Donbass de Ucrania. Ahora, Putin ha dicho claramente que esa no es una condición para él, que se tiene que aceptar el territorio como está ahora mismo, se tiene que aceptar la realidad, es decir, realmente no está dispuesto a ceder ningún territorio ocupado por el ejército ruso. Y esto pone claro a Zelensky bajo presión, porque es algo que también él lleva diciendo desde que empezó la guerra, que Ucrania no cederá territorio y que incluso quiere llegar a las fronteras que se tenían en 1991, es decir, antes de la invasión del 2014, algo que cada vez parece menos probable. Ahora los que están alzando un poco en lo que se puede la voz también por Zelensky son los europeos, como bien mencionabas tú, Andrés, también en la introducción a esta discusión, España, Francia, Alemania, todos ellos diciendo que no se puede llegar a acuerdos a las espaldas de Ucrania. Pero hay que dejar algo muy claro aquí. ¿Qué peso tiene Europa? ¿Qué peso tienen los países que tú mencionas sin Estados Unidos? Estados Unidos es el primer donante para Ucrania y es una ficha realmente clave en todo este conflicto. Y al final de cuentas, pues va a quedar por verse si es que realmente todos tienen que seguir lo que dice Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, y acomodarse a ello, o si aún podrán luchar también Zelensky por sus intereses con el apoyo de algunos países de la Unión Europea.
Bueno, Carolina, vos mencionabas a otros países de la Unión Europea y de la OTAN. Menos repercusión que el anuncio de Trump tuvo la intervención de ayer del secretario de Estado de Estados Unidos, Pete Hegseth, hablando, por ejemplo, de la división del trabajo dentro de la OTAN, Estados Unidos con China y Europa con Europa, o por ejemplo, relativizando el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Estados Unidos no cree que el ingreso de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de una solución negociada. En lugar de eso, cualquier garantía de seguridad debe estar respaldada por tropas europeas y no europeas capaces. Si esas tropas se despliegan como fuerzas de paz en Ucrania en algún momento, deberían desplegarse como parte de una misión no perteneciente a la OTAN y no deberían estar cubiertas por el artículo 5. Debe haber además una sólida supervisión internacional de la línea de contacto. Para ser claros, como parte de cualquier garantía de seguridad, no habrá tropas estadounidenses desplegadas en Ucrania. Bien, creo que la importancia de toda la intervención, fueron 7 minutos en total del secretario de Estado de Estados Unidos, es muy difícil de exagerar, tiene una dimensión casi histórica, por lo menos como yo lo leo, nos lo va a contar también Jesús. Concepto estratégico de la OTAN, Jesús, dice: la Federación Rusa es la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados. Pero Hegseth, lo veíamos, descarta que las garantías de seguridad para Ucrania vayan a estar respaldadas por tropas de la OTAN y cubiertas por el artículo 5. Entonces mi pregunta es, ¿continúan valiendo entonces como garantías? Bueno, la cuestión es que ese discurso efectivamente podemos calificarlo de histórico y ahora habrá que ver si viene seguido una vez más por los hechos, pero es evidente que lo que plantea ahora mismo el ministro de Defensa de la administración Trump pone en cuestión el vínculo transatlántico, muestra de forma cada vez más clara que Estados Unidos está reduciendo su huella en la seguridad continental europea, centrándose cada vez más en el desafío que le plantea China. Eso debería llevar a los miembros de la Unión Europea a reforzar sus capacidades para dotarse finalmente de medios propios con los que defender sus propios intereses, es decir, lograr la autonomía estratégica. Desgraciadamente estamos lejos de ahí todavía, y en relación con la posibilidad de que haya un despliegue de fuerzas si se firma finalmente un acuerdo en Ucrania, el hecho de que remarque de manera muy explícita que tendrían que ser tropas europeas, pero en ningún caso estadounidenses, deja claro también el desinterés creciente de Estados Unidos por lo que pueda ocurrir a partir de este acuerdo, tratando de trasladar la carga y la responsabilidad a una Unión Europea que a día de hoy está muy lejos, como digo, de actuar con una voz única en el concierto internacional. El hecho de que eso ponga en cuestión también el artículo 5, las garantías que proporciona el hecho de que un ataque a uno de los aliados es un ataque a todos y que lleva a una respuesta colectiva, podemos entenderlo en este caso de forma más clara, dado que Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, recordemos que la OTAN ha hecho la operación internacional más importante de su historia, la hizo en Afganistán, y aquello no iba con artículo 5 tampoco, puesto que Afganistán no era un miembro de la Alianza. Pues lo mismo podemos pensar en este caso. Pero eso no quita que Estados Unidos está enviando el mensaje claro de que ellos no van a estar en primera línea defendiendo a los ucranianos. Y gracias, Jesús, por corregirme sin decirlo. Pete Hegseth es, por supuesto, el secretario de Defensa, no el secretario de Estado, secretario de Defensa que estuvo ayer con sus colegas del grupo de contacto por Ucrania, reunidos en Bruselas. Vamos otra vez a Kiev. Carolina, no es la primera vez que estás allí, estuviste en varias etapas de la guerra. Por las declaraciones, opiniones que estuviste escuchando en estos tiempos, ¿qué es lo que está dispuesto a aceptar Kiev y qué quiere sí o sí lograr en un eventual acuerdo para terminar esta guerra?
La principal condición es la que ya mencionaba Andrés, que no haya ningún tipo de acuerdo sobre Ucrania sin Ucrania. Eso es lo que están dejando claro acá y es el mensaje que están dando. También al mismo tiempo el presidente Zelensky intenta brindarle una mano a Estados Unidos. Ya conoce a Trump, sabe cuál es la forma de hacer política de Trump. Entonces está intentando también ofrecerle un acuerdo económico, por ejemplo, para poder llegar potencialmente a un deal. Y ahí entro a hablar de las tierras raras, que también ya mencionaba Jesús en una entrevista con el periódico Guardian esta semana. Zelensky dijo que estaría dispuesto a poner estas minas, estas tierras raras a disposición de empresas estadounidenses. Y para hacerlo más atractivo, dijo, así, por ejemplo, se podrían crear empleos para estadounidenses, para empresas estadounidenses. Y definitivamente es algo que de alguna manera está teniendo efecto, porque escuchamos ya también esta semana que el presidente Trump dijo que tendrían intereses en los metales raros, en las tierras raras que Ucrania podría ofrecer. Estoy hablando, por ejemplo, de litio, entre otros metales que están siendo cada vez más valiosos. Y efectivamente, Ucrania tiene minas de este tipo de metales en territorios ocupados, sí, pero también en occidente del país. Ahora lo que Zelensky está haciendo con esto y su gobierno no es solo brindarle una opción económica a la administración de Donald Trump, sino de alguna manera también esperan asegurar con eso la seguridad del país, la seguridad del territorio ucraniano. Porque si viniesen a hacer minas que están en el este del país, entonces evidentemente un gran inversor de estas minas, potencialmente Estados Unidos, tendría interés en mantener la zona segura. Entonces es un pensamiento económico, pero también seguridad, intentando llegar a un acuerdo, considerando la forma de pensar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Jesús, para terminar, siempre es difícil hacer contrafácticos, pero te pregunto tu opinión. En diciembre de 2021, Rusia presentó dos documentos, una suerte de ultimátum a Estados Unidos y a la OTAN, con exigencias en parte inaceptables. ¿Crees que una negociación sobre eso podría haber evitado la guerra, o que Rusia presentó esos documentos a sabiendas de que presentaba condiciones inaceptables para luego darlo como una excusa para el inicio de la agresión y la guerra en Ucrania? Nos quedan todavía por despejar algunas incógnitas sobre lo que ocurrió durante esas semanas, porque hay que recordar que el 17 de diciembre del año 2021, efectivamente Putin planteó un ultimátum a la OTAN y a Estados Unidos que reclamaba básicamente el control de Ucrania y que no entrara en la OTAN. Y ahora estamos en una situación un tanto similar, aunque evidentemente Rusia no controla todo el territorio de Ucrania. La cuestión es que cuando la OTAN y Estados Unidos respondieron a Putin, el propio presidente ruso dijo que en esas respuestas había elementos serios, sólidos, para iniciar un proceso de negociación con el objetivo de reequilibrar el orden de seguridad continental europeo, que había quedado muy desequilibrado por algunas de la OTAN. Pues bien, después de esa respuesta diciendo que había posibilidades de poner en marcha un acuerdo, una semana después Putin invadió un territorio soberano por vía militar, con lo cual perdió toda la razón que pudiera tener, sin saber nunca si aquella respuesta habría llevado a una realidad distinta o no, porque el propio Putin se encargó de desbaratar esa posibilidad, ya digo, con una invasión militar. En cualquier caso, en lo que estamos hoy es en una situación en la que todo parece apuntar a que Putin puede sacar tajada de esta situación de debilidad de Ucrania y de la presión de Estados Unidos, sin que eso nos garantice en ningún caso que incluso llegando a un acuerdo, de ahí se derive una paz permanente. Y en esos 3 años la historia nos pasó por encima, el mundo cambió como creo que nadie hubiera imaginado. Agradecemos como siempre a Jesús Núñez Villaverde desde Madrid. Hasta la próxima. Y también muchísimas gracias a Carolina Chimoy, nuestra enviada especial a Kiev. También hasta una próxima ocasión.